Santo Tomás de Aquino fue el mejor teólogo y filósofo escolástico. Fue conocido como el Doctor Angélico. Llegó a ser catedrático de teología de la Universidad de París, que en esa época era la más importante del mundo, y perteneció a la Orden de los Dominicos. Si lo que buscas es concretamente una explicación sobre las 5 vías de Santo Tomás, puedes dirigirte a este otro vídeo de este canal, que se dedica específicamente a las demostraciones de la existencia de Dios medievales. El cristianismo fue desde su inicio influido por la filosofía griega, pero básicamente la filosofía de Platón. Existen una serie de elementos básicos en el cristianismo de tipo platónico y neoplatónico, que son la existencia de un alma inmortal, la división en 2 mundos, la teleología trascendente, el concepto de participación y la convicción de que existen conceptos universales, únicos, eternos e inmutables. Sin embargo, la influencia de Aristóteles es mucho más tardía, porque sólo llegará a la Europa cristiana gracias a las cruzadas, las escuelas de traductores en Palermo, Constantinopla y Toledo, y la invasión árabe de la península ibérica, donde Averroes fue el principal intérprete de Aristóteles dentro de la religión musulmana. La llegada de los libros de Aristóteles a la Europa cristiana tuvo como principal consecuencia la aparición de la escolástica, que estrictamente significa precisamente la unión de Aristóteles y la fe cristiana, es decir, ahora Aristóteles se usa para razonar la fe. La escolástica, que debe su nombre a las escolas de monjes, precursoras de las universidades, aparece en el siglo XII y florece en el XIII. Su máximo representante es Santo Tomás. Santo Tomás es quien más y mejor estudia e interpreta a Aristóteles, a quien él llama el filósofo, con mayúsculas. Por tanto, la filosofía de Santo Tomás es, en realidad, exactamente igual a la de Aristóteles, menos en aquellos puntos en los cuales Santo Tomás la integra en la teología. Para ello, Santo Tomás se debe enfrentar a la tarea de adaptar la filosofía de Aristóteles a los elementos platónicos que ya se habían integrado en el cristianismo, lo cual implica intentar salvar una serie de contradicciones, puesto que Aristóteles fue crítico de Platón, y también integrar elementos propios sólo del cristianismo que no están en la filosofía griega, que son que Dios crea ex nihilo, de la nada. Para los griegos eso era imposible, de la nada nada puede surgir. Y el problema del tiempo, que Dios está fuera del tiempo, pues es eterno. Pero el tiempo lineal tiene un principio y un final, pues ha sido creado por Él y terminará cuando Él quiera. Santo Tomás define la ortodoxia escolástica con su aportación a los problemas principales que preocupaban en la filosofía medieval, y también aportará conceptos nuevos gracias a la adaptación que hace. El problema más importante que trata la filosofía medieval es la relación entre razón y fe, dentro del que se encuentra la demostración de la existencia de Dios. Según Santo Tomás, Dios ha dado al hombre la razón, por lo tanto, se debe utilizar siempre el razonamiento, llevándolo a sus últimas consecuencias. Pero, cuando se están tratando problemas que tienen que ver con la fe, si la razón se separa de la misma, es que está equivocada. Por tanto, hay que empezar a razonar de nuevo y aceptar que la razón humana no lo puede entender todo. Evidentemente, el núcleo de todos los intentos de reconciliar razón y fe es intentar demostrar la existencia de Dios. San Agustín, principal teólogo del período platónico previo, considera que esto no es necesario porque la fe da la comprensión. Si crees, entenderás. Si crees, notarás a Dios en tu interior y no tendrás que demostrar nada. Pero otros no renuncian a una demostración de la existencia de Dios. La de Santo Tomás es la de las famosas 5 vías: movimiento, causa, seres contingentes, grados de perfección y teleología. Aquí nos vamos a centrar en subrayar qué está utilizando y cómo está modificando a Aristóteles. Santo Tomás utiliza el principio de causalidad de Aristóteles. Todo efecto necesariamente tiene una causa, pero añade una modificación importante, que el efecto nunca puede ser mayor que la causa, lo cual le permite encadenar hacia atrás desde cada efecto y llegar a Dios. Los 5 efectos están tomados de la naturaleza. Se trata de hacer una demostración a posteriori, de tipo experimental, por así decir. Algo en principio muy aristotélico,
pero que tiene que reinterpretar para llegar a Dios. A través de una óptica cristiana, el acto puro de Aristóteles tiene que ser Dios. Es una inteligencia que se piensa a sí misma. Es pura quinta esencia y la causa del movimiento en el cosmos. Ahora Santo Tomás convierte ese acto puro en Dios. Le otorga una intención y una capacidad creadora que Aristóteles ni imaginó ni dedujo. Y eso es lo que toma Santo Tomás, pero eso ya no es Aristóteles. A través de ese cambio es como Santo Tomás describe facetas divinas al final de cada vía. Aristóteles enuncia el principio de causalidad y la causa eficiente, pero no deduce que pueda haber una causa que se cause a sí misma. Para Aristóteles el ser necesario no es Dios, sino que es el verdadero ser, y es la segunda sustancia. Ahora el ser necesario es Dios. La filosofía primera de Aristóteles, la ontología, pasa a un segundo lugar. Ahora la ciencia más importante es la teología, y el ser necesario, Dios. En el cosmos de Aristóteles hay un equilibrio, una teleología inmanente. Cada especie tiende a lo que le va bien a su propia naturaleza. Pero Santo Tomás tiene que mezclar eso con una teleología trascendente. La teleología inmanente la ha dado Dios. Hay una intención y una finalidad en la creación por parte del Creador. El otro problema importantísimo que tratan todos los escolásticos es el llamado problema de los universales, cuyo origen está en Platón. ¿Existen los conceptos universales y de qué naturaleza son? La postura de Santo Tomás, como buen seguidor de Aristóteles, es que sin contacto con la experiencia no se pueden tener conceptos, es decir, que no los tenemos de forma innata. En su adaptación de Aristóteles llama al nous patheticos entendimiento paciente y al nous poieticos entendimiento agente. El mecanismo del conocimiento es que el entendimiento paciente es el que forma la imagen general, fantasmata para Aristóteles, a partir de las cosas sensibles, y el entendimiento agente arranca de ahí el concepto universal. Entonces, los universales no tienen existencia real fuera de la mente, pero sí son unos, eternos e inmutables. Y en un detalle que los intérpretes de Santo Tomás consideran de un cierto platonismo, la aparición del universal se produce de forma inmediata en la mente, de manera que bordea el innatismo. Otro problema importante en esta época surge en torno a la idea cristiana de Dios. Dios es un ser infinitamente perfecto, dotado de inteligencia y voluntad. Es decir, es un Dios creador que crea el mundo porque quiere, pero además tiene inteligencia que utiliza en esa creación. Entonces, la discusión se produce entre intelectualistas y voluntaristas. ¿Qué es más importante en Dios, la inteligencia o la voluntad? Santo Tomás es intelectualista y se enfrenta a las posiciones voluntaristas que son de tipo platónico dentro del cristianismo. Frente a los voluntaristas que subrayan la omnipotencia divina, si Dios es todopoderoso, nada puede estar por encima de su voluntad, Santo Tomás sentó cátedra con su teoría intelectualista. Según Santo Tomás, Dios crea porque quiere y de la nada, pero antes idea un proyecto y al idear este proyecto comprende que lo que Él quiere, la creación como Él desea que sea, solo se puede hacer de una manera. Este proyecto, concebido con su inteligencia, es la ley eterna, que es además única e inmutable, porque es la única posible. Entonces, la voluntad de Dios está sometida a su inteligencia. Las leyes que Dios da al mundo cuando lo crea forman la ley natural, que evidentemente también es única e inmutable, porque sigue la ley eterna, que es la única posible. Dentro de la ley natural, Santo Tomás incluye el cosmos aristotélico, por ejemplo. Cuando los hombres pretendemos construir nuestras leyes en sentido ético y político, lo que Santo Tomás llama leyes positivas, no podemos desviarnos de la ley natural, porque es un reflejo de lo que Dios ha hecho. Las consecuencias de esta teoría son muy importantes y profundas en la cultura occidental. Todo emana de la ley eterna, que sólo puede ser la que es. La teocracia es absoluta. De ahí se seguirá que los representantes de Dios en la tierra tengan poder político y de control de las leyes humanas, y que dentro de la jerarquía eclesiástica, la orden de los dominicos, a la que pertenecía Santo Tomás y que controló la Inquisición, viera aumentado su poder.
En su adaptación de Aristóteles, Santo Tomás recogió sin cambios los conceptos de acto y potencia, materia y forma, pero él añade esencia y existencia. Esencia y existencia son creadas por Dios. La esencia es lo que define a un ser, o sea, es un concepto tomado de la segunda sustancia de Aristóteles. La existencia es la individualidad del ser en la realidad. Es decir, todos los seres humanos tenemos la misma esencia y cada individuo tiene su propia existencia. Dios crea la esencia y da la primera existencia de cada especie. Solo en Dios esencia y existencia coinciden. Dios es un ser cuya esencia consiste en existir, es decir, se existe constantemente, en un paralelismo con el acto puro de Aristóteles, que es la inteligencia que se piensa a sí misma. En el hombre, Santo Tomás recoge los conceptos de Aristóteles. El hombre está formado por materia prima y forma sustancial, que es la psique racional. Pero Santo Tomás añade que Dios, en el momento de la concepción, crea un alma inmortal para cada individuo. La crea en potencia y se convierte en acto en el momento del nacimiento. La importancia del pensamiento de Santo Tomás es inmensa. Es quien da mayor profundidad al pensamiento escolástico, porque es quien adapta mejor a Aristóteles al cristianismo. Esto permitió a su vez dar mayor profundidad filosófica al cristianismo en sí y poder polemizar mejor frente a otras doctrinas.